El alcalde Cuerda también se mete en un montón de jardines que mucha gente en la época decía pues que no eran competencia municipal, y a lo que él solía responder que a un alcalde lo que no le compete le incumbe, y en consecuencia pues crea, pues seguramente que si no es la primera, casi es la primera agencia o departamento de desarrollo económico y de empleo que hay en España. Yo creo que el INEM de Barcelona, donde estaba Maravilla Rojo, estaba haciendo alguna cosa en aquella época, pero prácticamente no había nada, más que una de las primeras. Entonces, a través del Departamento de Promoción Económica y Empleo se ponen en marcha un montón de mecanismos a lo largo del tiempo. Yo estoy intentando hablar de 30 años, no de lo que se hace hoy, porque me preocupa menos que lo que se ha hecho en 30 años para que se pueda entender cómo ha funcionado Vitoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el Departamento de Promoción Económica y Empleo, pues se montan cosas como el Centro de Imagen y Nuevas Tecnologías, donde, por ejemplo, pues se forma gente como Juanma Bajulloa o Tinieblas González o no sé quién, un montón de gente que está ahora en la punta de los temas. Aquello tuvo su época, murió porque ya había guionistas para unos 150 años en Vitoria, entonces, pues bueno, no tenía mucho sentido y tal. Se crea el Centro de Estudios Ambientales, que en estos momentos es un centro de referencia en gestión del medio ambiente y en el desarrollo de planes de protección del medio ambiente y de, por ejemplo, en eficiencia energética, en construcción sostenible, etcétera, etcétera. Se crea el CEA como una escuela-taller en materia medioambiental en aquella época. Ya se piensa en aquello y se desarrolla. Se crea el CETIC, que era el Centro para la Promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estoy hablando del año 87, más o menos, 88. Bueno, quiero decir que en aquel momento, y son todos estos centros que siguen funcionando y han seguido produciendo formación y proyectos y planes para Vitoria, una ciudad pequeña, una ciudad de 200 y pico mil habitantes, que evidentemente tampoco puede ser Nueva York ni Los Ángeles. Es decir, que yo creo que hay una de las pretensiones muchas veces cuando hablamos de la innovación y grandes errores que se ha cometido con la innovación, que yo a veces digo que la innovación la carga el diablo, es que hay ciudades pues muy pequeñas que han pretendido ser otra cosa y entonces ahí pues te estás equivocando. Y intentos, yo creo que incluso en Vitoria los ha habido. En Vitoria ha habido intentos de hacer cosas excesivamente grandes para lo que es Vitoria, lo cual es un error, por muy innovador que pueda parecer. Bien, entonces, este Departamento de Promoción Económica es puntero y sigue funcionando hoy, sigue formando a gente que está en desempleo, pero no simplemente como un parche a su situación, sino intentando mejorar e incorporar conocimiento, por ejemplo, en este momento, uno de los programas que está haciendo el CETIC es un programa de formación en gestores de I+D+I, es decir, empresas que tienen unidades de I+D+I que necesitan gestores de esa de I+D+I, pues y que tienen, pues está cogiendo títulos superiores, gente tal, y está intentando darles esa formación, está formando a gente en construcción sostenible, en temas de energías renovables, en eficiencia energética, etcétera, etcétera. En esa época también, por ejemplo, Vitoria monta la primera red de guarderías previa a lo que hoy es Haurreskolak, lo cual pues también genera una serie de, aparte de ser una necesidad social y porque está pensando en las personas, también crea pues una serie de facilidades que facilitan la conciliación de la vida laboral, que son elementos que se van añadiendo a ese ecosistema que favorece la innovación. Eso en temas de infancia y juventud. En temas de bienestar social, en Vitoria se implanta la renta de garantía de ingresos, es el primer sitio donde se implanta, antes que en el gobierno vasco. Es decir, lo cual genera unas pautas y unos criterios de cohesión social muy importantes, que también favorecen ese microclima, ese ecosistema. En Vitoria se desarrollan prácticamente en todos los aspectos, yo no sé qué serían temas de formación, en el medio ambiente, evidentemente, el CEA, en principio hay un departamento, y luego el Centro de Estudios Ambientales desarrolla un montón de programas, y Vitoria, pues al final, consigue el año 2012 pues, que le hagan la Green Capital Europea, no solamente por sus valores medioambientales, ecológicos, etcétera, sino porque vamos, en ese galardón, en ese reconocimiento se incluye lo que es también la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental también, y se lo dan pues con ciudades anteriores que podían haber sido Copenhague o Hamburgo. Quiero decir que es un reconocimiento y es una situación, la de Vitoria, a la que sucede que no se puede entender sin esos 30 años, porque las ciudades se construyen así, pues un poquito cada año.
¿Cuál es en este momento, después de esa construcción de 35 años, la posición de Vitoria-Gasteiz al futuro? Bueno, pues en principio es continuar con esas buenas prácticas, pero intentando centrarse mucho en este momento, en este periodo, pues que llueven piedras, pues lógicamente, gracias. Hacer grandes virguerías en los temas sociales es muy difícil. Hacer inversiones de cualquier tipo es también muy complicado. Pues bueno, pues Vitoria, como todos sabéis, está muy volcada en los temas medioambientales, está muy volcada en temas de eficiencia energética. Estamos en varios programas europeos, algunos importantes en eficiencia energética. Estamos en construcción y hay un proyecto muy importante. Vamos a presentar ahora un Urban a la Comisión Europea para desarrollar la regeneración de todo lo que es el eje donde está la estación de autobuses de Vitoria, y que nos sirva eso también de laboratorio y de piloto, pues para aplicar nuevas técnicas de construcción sostenible, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un poco el camino que queremos seguir. Promoción Económica ha montado una especie de clúster de empresas del medio ambiente. Bueno, eso ya son las cosillas que vamos haciendo, que yo creo que tienen menor interés para ustedes ahora, para entender el proceso. Yo no quiero irme sin decir algo que yo no sé si es políticamente correcto o incorrecto, pero lo voy a decir. Y es que yo creo que las tres ciudades estamos perdiendo muchas oportunidades. Yo estoy convencido que alguien me hacía Chema que no sé cuándo llegará el TAF famoso o la I vasca, pero yo estoy convencido que llegará. Llegará el 18 o el 22, no sé, pero va a llegar. Y yo entiendo que si somos capaces de comprender el País Vasco como un área metropolitana, podríamos hacer cosas mucho más potentes de las que estamos haciendo. O dejar de hacer otras cosas que hemos estado a punto de hacer. Y voy a poner un ejemplo que a mí me parece, me parece clarísimo, no sé lo que les parecerá a todos ustedes. Ahora hay un debate en Vitoria precisamente muy importante sobre el tema del aeropuerto, de que si Foronda, la día, la noche, si viene, si sube. Y el único debate serio que se puede tener en un país de 2 millones de habitantes con 3 aeropuertos es cuáles son los 2 que sobran. Yo creo que no hay ningún debate distinto de ese que pueda servir para algo. Cuando se llegue a esa conclusión y consigamos pensar en términos de Euskadi metropolitana y pensando que va a haber un elemento de integración de espacios en los cuales, pues sabiendo dónde están los clientes, cuánto van a tardar al punto de destino, cuáles son los costos de oportunidad, por ejemplo, de dejar vacante los terrenos actuales del OIU, o no, yo que sé, un montón de datos y de elementos a analizar, podremos decidir dónde gaitas poner el aeropuerto del País Vasco, que será un aeropuerto que dé servicio a 2 millones de habitantes, que tenga una potencia mucho mayor que los 3 que tienen ahora por separado, y que nos evitará además un montón de discusiones estúpidas que no nos llevan absolutamente a ningún sitio. Lo que vale para los aeropuertos, y siento estar en Guipúzcoa, igual también puede valer para los puertos o para los soterramientos de trenes que valen 500 millones de euros. O sea, quiero decir que si somos capaces de ponernos de acuerdo, y ahí evidentemente hay una de las grandes patas que habla la Comisión y habla todo el mundo, es la nueva gobernanza. Eso sería una nueva gobernanza. El elemento básico de una nueva gobernanza de las ciudades en Euskadi sería si somos capaces de crear, no sé qué mecanismo, yo la verdad es que no soy nadie para decirlo, pero algún mecanismo que sea capaz de articular las realidades urbanas del País Vasco y ser capaces de tener el mejor centro de conciertos del mundo, si quieren, pero que sea un centro de conciertos para 2 millones de habitantes. No 3 centros de conciertos para cada uno para 200.000. No, uno muy bueno para un público objetivo de 2 millones. Y en otro sitio poner ese tipo de políticas yo creo que son muy importantes y nos darían un plus de todo lo bueno que tenemos ahora, pues seríamos todavía mejores. Muchas gracias.